Muy buenas tardes a todos los participantes que ya se encuentran conectados a esta hora de la tarde en nuestra plataforma Zoom y a través también de nuestras redes sociales CIPSE de Tacna, a través de nuestro Facebook oficial. El día de hoy vamos a llevar a cabo una nueva conferencia virtual. Esta vez tiene como nombre Reactivación de Obras Públicas, Análisis Coyunturales. Para ello, el día de hoy contamos con la presencia de dos grandes ponentes. El abogado Gustavo Bayona McPherson, que va a hacer la ponencia denominada Reinicio de Obra Pública, y el magíster en ingeniería, el señor Reiner Absalón Solís Villanueva, con la ponencia Estimaciones y revisiones de cuantificación de plazos y costos en la etapa de ejecución de obra. Al cierre de esta nueva sesión, esta nueva conferencia, vamos a contar también con la presencia de nuestro decano del Consejo Departamental, ingeniero Francisco Ramos Flores. Y bueno, ya comenzamos y le damos la bienvenida al abogado Gustavo Bayona McPherson para que realice la ponencia respectiva. Abogado, los micrófonos son suyos para iniciar esta ponencia. Ok. Bueno, agradeciendo la invitación del Colegio de Ingenieros de Tacna, agradeciendo también la participación de quienes ahorita nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales del Colegio de Ingenieros. Y bueno, básicamente estos temas que a nosotros nos apasiona muchísimo comentar, ya lo venimos trabajando desde hace un buen tiempo, y esta es la segunda oportunidad que me toca interactuar con el ingeniero Reiner Solís acerca de este tema. Reiner, buenas noches. Yo quería, antes de iniciar, pedirle la indulgencia a quienes nos están escuchando, porque es hora todavía estamos de día todavía, y tengo una pequeña de 2 años que anda por ahí saltando. Así que si aparece por allí, por favor, se las voy a presentar, no se asusten. Ya, entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Yo les he preparado a ustedes algunos PPTs donde a través de gráficos o de diagramas estoy narrándole básicamente toda esta serie de disposiciones normativas que han salido a lo largo de todo este periodo. A ver. Ahí está. ¿Se ve? Sí, se puede Ya. visualizar. Ok. Básicamente, bueno, ya hizo la presentación también del título. Bueno, yo quisiera, para empezar antes, poderles detallar cuáles son los principales impactos que se van a producir en términos generales, hablando en términos generales. Bueno, como primer impacto que vamos a tener va a ser en el plazo de ejecución. Es indudable que las obras públicas con esta pandemia han sido impactadas en el plazo de ejecución y van a seguir siendo impactadas a lo largo de la ejecución del proyecto también. Entonces, como una primera premisa, tenemos este tema. Como segunda premisa, el tema de costos también. También los costos han sido impactados por esta pandemia. Y finalmente, el normal desarrollo de la obra como punto número 3, porque es indudable también que los rendimientos, el normal desarrollo de la obra va a verse afectada por la adopción de las medidas de prevención y control que han sido dictadas por los órganos competentes. Y dentro de las disposiciones normativas que tenemos, básicamente son estas que están acá. Tenemos un primer decreto legislativo 1486, que salió el 10 de junio, perdón, el 10 de mayo, la directiva número 5, que salió el 19 de mayo, luego tenemos el decreto supremo 101, que aprueba la fase 2, y que este es podría decirse, la voz cantante para el reinicio y ejecución de obras públicas dentro del régimen general de obras públicas. Esto salió el 4 de este mes, el 4 de junio. Seguidamente hubo una rectificación de la directiva número 5, pero fueron básicamente rectificaciones de nomenclatura o denominación de la ampliación de plazo. Y posteriormente el decreto supremo 103. Este decreto supremo 103 habla del plazo, desde cuándo se va a computarizar el plazo para yo le llamo las provincias o los distritos donde se han presentado mayores casos de afectación del COVID. Esto se va a dar a través de resoluciones de la resolución ministerial del sector competente. Finalmente, uno de los sectores que sí ha emitido una disposición
es el Ministerio de Vivienda, que el día 10 de este mes, hace una semana, sacó una disposición donde dispone el inicio del plazo para la zona urbana de estos departamentos que ya hemos señalado, ¿no? Que básicamente son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica, Santa, Guarmey y Carmen. Como les decía, el hito calendario se está dando con la segunda disposición complementaria del final del Decreto Supremo 101 de la PCM, que ha aprobado la fase 2. ¿Qué cosa dice esta disposición? Básicamente que se dispone la reactivación de las obras públicas y los respectivos contratos de supervisión conforme al régimen general de contrataciones del Estado. Esta es, como les decía, la disposición que es la voz cantante para el reinicio de las obras públicas, ¿no? Y también dispone el cómputo del plazo, mejor dicho, la reactivación se va a dar en base al reinicio del cómputo del plazo que está establecido en el Decreto Legislativo 1486, en el literal A de la segunda disposición complementaria transitoria. Entonces, lo he puesto como hito calendario para que tomen en consideración que a partir del día 5, el régimen general, más allá de las discusiones que se están presentando sobre si jerárquicamente este decreto tiene mayor jerarquía que el decreto legislativo, más allá de esas disposiciones, más allá de eso, lo cierto es que tenemos ya un hito y es el que marca la segunda disposición complementaria del 101. ¿Y qué nos trae el decreto legislativo 1486 y la directiva número 005 del OCE? Bueno, básicamente, para primero resumir los alcances del decreto 1486, podemos decir que son 4 aspectos bastante importantes. Primero, que el decreto 1486 reconoce los costos y los gastos por la paralización y la nueva ejecución de una obra con el efecto COVID. Ese es uno de los alcances más importantes. El segundo alcance más importante es que ese reconocimiento se va a dar, tanto de tiempos y de costos, se va a dar con procedimientos simplificados. Es decir, ya no hay anotaciones en el cuaderno de obra por parte del contratista ni del supervisor, eso se ha legislado de esa forma. No hay tampoco adendas, las aprobaciones de la ampliación excepcional de plazo es automática, como ya la directiva número 05 lo ha desarrollado, y también se ha previsto la entrega de adelantos tanto directo como materiales para dar liquidez al contratista en los porcentajes que más adelante les voy a comentar. Finalmente, algo que más adelante también lo comentará el ingeniero Reiner Solís, porque hay algunas confusiones que se dan con relación a este tema, y es que esta implementación de estas disposiciones tiene que darse dentro del presupuesto institucional de la entidad, dentro del marco del presupuesto institucional de las entidades, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Y ahí surgen algunas discusiones que más adelante el ingeniero Reiner les va a precisar. Dentro de las obligaciones documentales del 1486, se han establecido primero la cuantificación de la ampliación de plazo. Como segundo punto, hay la obligación de presentar un nuevo cronograma de ejecución. Como punto número 3, también el programa de ejecución de la obra basado en el método de la ruta crítica. Como punto número 4, un calendario de avance de obra que tiene que estar actualizado. Ya vamos a ver cómo de qué forma, actualizado, de qué forma tiene que estar, lo vamos a ver más adelante. Como punto número 5, un nuevo calendario de utilización de materiales y equipos. También un plan de seguridad y salud, el plan de seguridad y salud de la obra, que es parte de la obra, pero que hay que actualizarlo con las medidas de protección y control que han sido dictadas. Entonces, ese es otro de la obligación documental que ha dispuesto el 1486. Y finalmente, una propuesta de reemplazo del personal clave. ¿Cuándo se va a dar esto? Cuando haya imposibilidad de que algún personal vaya a continuar prestando sus servicios en la ejecución de la obra como consecuencia de esta pandemia, haciendo la salvedad que el personal de reemplazo tiene que cumplir con los mismos requisitos establecidos en las bases del proceso de selección. Como tope mínimo tiene que tener los mismos, puede tener más, pero como tope mínimo los mismos. Dentro de los aspectos generales, ya llegando a la directiva número 005-2020, he podido ponerle 6 aspectos generales que me parecen bastante importantes y que se los voy a comentar a continuación. Como punto número 1, el reconocimiento, al igual que el decreto legislativo 1486, de los gastos generales y de los costos directos,
Como punto número 2, el aspecto revisable de este reconocimiento de costos directos y gastos generales, se establece que pueden ser revisados periódicamente. Como punto número 3, los principios que inspiran estas disposiciones normativas, que es básicamente que se sujetan a los principios de eficacia, eficiencia, equidad e integridad. Y acá tenemos que tener cierto cuidado porque estas no son interpretaciones, o no son conceptos abstractos, o son conceptos que no se van a aplicar. Y es que en realidad son los conceptos que inspiran el marco normativo de la Ley de Contrataciones y su reglamento. Por ejemplo, el principio de eficacia y eficiencia, ¿qué cosa nos dice? Nos dice que básicamente las decisiones que se van a adoptar o que tienen que adoptarse, se tienen que adoptar en función o orientarse en función al cumplimiento de las finalidades públicas. No es que porque se le ocurrió al funcionario, no es porque se le ocurrió al contratista, no, tienen que darse enmarcados dentro de este principio de eficiencia y eficacia orientado al cumplimiento de la satisfacción de necesidades públicas. Todas las entidades contratan para construir una escuela, no por tener la edificación allí, sino porque hay un beneficiario final que es la población, un ciudadano que espera un colegio, un niño que espera un colegio, una población que espera una carretera, un puente para interconectar distintas localidades y así, etcétera. Hay un beneficiario final del tema. Entonces, tiene que estar enfocado dentro del cumplimiento de la finalidad. No podemos tomar decisiones enfocadas a que esto no se desarrolle o que se deje caer, en pocas palabras. Otro de los aspectos bastante importantes de la directiva 005 es básicamente que tienen que estar enfocados dentro también del principio de equidad. ¿Y qué cosa es el principio de equidad? Ustedes como sabrán, todos los contratos son como una ecuación, y sobre todo este tipo de contratos, donde hay restricciones de alcance, tiempo y costo. Y es una triple restricción que aplica no solo para contratos de obra, sino también para este tipo de contratos. Entonces, al alterar o modificar una de las variables alcance, tiempo y costo que están establecidos dentro del desarrollo de este contrato, entonces obviamente por decir, esta ecuación se va a alterar. Es como las tres patas de un trípode que si una crece o se reduce, va a afectar el equilibrio económico-financiero de este contrato. Eso es básicamente el principio de equidad. Y el principio de integridad es, oye, hay que ser honestos. En pocas palabras, no te tienes que guiar el proceso, tus procesos, tu ejecución, te tiene que guiar básicamente de forma honesta, de forma veraz. O sea, acá no hay vivezas, no hay trampa, tiene que enfocarse. Entonces, esto no es abstracto, esto tiene que aplicarse. Y si había un momento mayor en que esto tenía que cobrar preponderancia, es justamente ahora, porque la reactivación económica a través de la ejecución de obras públicas va a ser uno de los motores para sacar adelante el país, justamente para esa reactivación económica. Entonces, esto lo quise ahondar un poquito más porque me parece muy importante recalcar en este punto. Como punto número 4, está el cómputo de los días de la directiva, se ha establecido en días calendarios. También la presentación documental como punto número 5 de los aspectos generales puede ser de forma física o virtual. Es indistinto, la directiva lo autoriza. Y finalmente, esto también es importante, que no es causal de improcedencia que la solicitud de ampliación excepcional de plazo se presente de forma extemporánea o a destiempo o no siguiendo los plazos que establece esta directiva. Se castigará el tiempo de la demora o lo que corresponda, pero no es causal de rechazo ni de improcedencia. Y ya entrándonos al tema del impacto en el plazo que han sufrido la ejecución de obras públicas y van a seguir sufriendo porque esto se va a ver en la ejecución, básicamente hay que identificar los 3 tiempos. Y eso lo establece la directiva. El tiempo número 1 o la etapa número 1, que es la etapa de paralización, la etapa número 2 o el tiempo número 2, lo que va a significar la removilización y adecuación y adaptaciones de los ambientes de trabajo, y el número 3, que es la ejecución de la obra enferma o la obra bajo los efectos COVID, podría decirse, ¿no? Entonces, dentro del impacto en el plazo se va a computar
esos tres aspectos: el tiempo de la paralización, el tiempo que va a demorar la removilización del personal y equipos y las adecuaciones y las adaptaciones, y el tiempo que va a demorar la ejecución de la obra bajo estas medidas. Como punto siguiente, el impacto económico, que también está circunscrito dentro de esos tres tiempos, ha establecido la directiva que para el periodo de paralización se van a reconocer los costos directos y los gastos generales variables incurridos o devengados durante el periodo que la obra se ha encontrado paralizada. En cuanto a la removilización y adecuación, están incluyendo los costos por la elaboración de los documentos que están exigiendo los sectores competentes para la prevención y control del COVID. Dentro de ellos está la actualización del plan de seguridad y salud para la construcción, y también las adecuaciones y adaptación de los ambientes del trabajo, así como los costos directos y los gastos generales en los que se va a incurrir por la removilización del personal y equipos. El tercer impacto económico, ya también lo vamos a diferenciar en breves momentos, no se va a aplicar al mismo tiempo que estos dos periodos anteriores. Se va a aplicar en un tercer tiempo, que ese tercer tiempo se va a dar 30 días calendario después de aprobada la solicitud de ampliación de plazo por la entidad, en donde se va a tener que considerar tanto los costos directos como los gastos generales que va a implicar ejecutar la obra bajo los efectos del COVID. Eso por un lado, y ahí el ingeniero Reiner ha desarrollado una técnica, bueno, basado en su experiencia particular, en su ejercicio profesional, de cómo trabajar o cuantificar estos costos. También se va a considerar los costos para garantizar la adecuada custodia y mantenimiento de las partidas que han sido ejecutadas. Dentro de ellos, acá lo que implica pues que algunas partidas o algunos trabajos ya efectuados en la obra se hayan deteriorado durante este tiempo. Como un diagrama general, yo quisiera, les he traído este cuadro que refleja las tres etapas o los tres momentos que yo los he señalado. Un primer momento de la paralización, que tiene una cantidad de días a la que hay que sumarle un periodo que va a demorar la removilización y adecuación, que también suma un periodo de días, y finalmente un periodo de días que no sabemos cuánto va a ser, pero va a ser una estimación, también X días, por la ejecución de la obra con COVID, podría decirse. ¿Qué va a implicar esto? Va a implicar las modificaciones tanto en plazo contractual como en costos y gastos generales, ¿no? Un nuevo plazo de ejecución entonces va a tener que considerarse un cronograma de ejecución de obra antes del COVID, es decir, antes del 15 de marzo, cómo estaba el cronograma de ejecución, va a tener que sumársele los días de la paralización más los días de la removilización y adecuación de los ambientes con las medidas de prevención y control, más el plazo de ejecución estimado con el efecto COVID, ¿correcto? Eso es básicamente lo que quiero reflejar con este cuadro, ¿no? Dentro del periodo A, como ya les señalé, que es la etapa de paralización, están los costos directos y los gastos generales variables relacionados a la paralización de la obra. Durante el periodo B, que es la removilización y adecuación, los costos directos y gastos generales relacionados a la removilización y adecuaciones, y finalmente en la etapa de ejecución, la obra bajo los efectos del COVID. Sobre la presentación y aceptación. Al momento de presentar, ya vamos a establecer un poco más adelante cómo van a ser los tiempos de presentación. En breve, no se preocupen de ese tema. Sobre la presentación, para la cuantificación del plazo, ¿qué es lo que tiene que hacer el ejecutor de obra o el contratista? Tiene que cuantificar el plazo de la paralización, lo que hemos señalado, más el plazo de la removilización y adecuaciones, más la estimación de los trabajos bajo las medidas sanitarias con el efecto COVID. En su solicitud también tiene que identificar los costos y gastos generales 1, 2, 3 que he puesto acá, que básicamente es lo relacionado a la paralización, lo relacionado a la elaboración de documentos y adecuaciones de ambientes, y la removilización, como punto número 3, la removilización del personal y equipos. Sobre la evaluación y aceptación, la directiva señala que es el área usuaria la que debe evaluar las estimaciones, los sustentos que han sido presentados por el ejecutor de la obra o contratista, los costos directos y los gastos generales, es decir, el impacto económico que ha sido presentado de acuerdo a lo que les he estado comentando, y si la entidad no lo objeta en el plazo que tiene previsto, que más adelante se los voy a comentar, se tendrá por modificado el contrato sin la necesidad de suscribir ningún acuerdo o adenda. Eso es lo que le comentaba al inicio, ¿no? La simplificación, la reducción de trámites que están dispuestos por esta directiva. Si la entidad discrepa con la propuesta de ejecutor, ¿qué es lo que va a pasar? Que tiene que precisar
y fundamentar por qué está discrepando con lo propuesto por el ejecutor. ¿Correcto? Una vez fundamentado, claro, esa sustentación y fundamentación en concordancia también con los principios que les he señalado, va a aplicarse provisionalmente los términos que establezca la entidad, ¿no? Dejando a salvo el derecho, también ha establecido la directiva de que el contratista o ejecutor de la obra pueda controvertir esta situación a través de los mecanismos de resolución de controversias que existen en la ley de contrataciones y su reglamento. Estos son a través de una junta de conciliación, de una junta de resolución de disputas, en el caso se haya establecido una junta de resolución de disputas por el monto de la obra. Sabemos que las juntas de resolución de disputas son obligatorias en este año a partir de 20 millones para adelante. Es obligatorio instaurar una junta de resolución de disputas y es facultativo para contratos de 5 millones hasta 20 millones. Entonces, ese será el mecanismo si es que corresponde, si es que ha sido pactado, sea de forma obligatoria o facultativa. Y finalmente, a través del arbitraje, en caso no haya este mecanismo o no haya prosperado una conciliación. Acerca del procedimiento, muy sencillo, tiene 15 días para presentar la solicitud desde la emisión de este decreto 101 que ha salido el día 4, es decir, desde el día 5 se están computando esos 15 días, los cuales van a vencer en un par de días, si no me equivoco. Entonces, luego de presentar esta solicitud, la entidad tiene 15 días para emitir un pronunciamiento, ¿no? Si la entidad se pronuncia aprobando, tiene que notificar de ese pronunciamiento la ejecución de la obra. Si no, tiene que observar esa solicitud, porque no, acuérdense ustedes que no puede rechazar, no puede declarar improcedente ni nada en ese aspecto, sino va a tener que de alguna forma aprobarla o con los términos que han sido planteados por el contratista o consensuados o los que ha determinado la entidad. Entonces, pero sí tiene un plazo que no es computable dentro de sus 15 días, que es 2 días para que pueda subsanar el contratista cualquier tema que le esté pidiendo la entidad, ¿no? Y si es que la entidad no se pronuncia, va a quedar aprobada en la solicitud excepcional de plazo en los términos propuestos, si no la entidad no se pronuncia, ¿no? ¿Cuál es el flujo del proceso? Básicamente les he puesto el flujo acá, en las etapas que estamos considerando. Como se pueden dar cuenta, acá en este punto, esta es una línea de tiempo, está el decreto 101, que es el que marca la pauta para el reinicio de actividades dentro del régimen general de contrataciones del Estado. En este momento, también tiene que haber un registro SIS-COVID de parte, pero ojo, acá también más adelante quizás lo precise el ingeniero, pero hay dos tipos, hubo una confusión con los planes que tenían que presentarse, y en realidad es un tema, es el registro del plan y seguridad de la empresa contratista para operar, que eso se hace un registro y que es automático en el SIS-COVID, y otra cosa es el plan de seguridad y salud del trabajo de su obra en sí misma, ¿no? Que tiene que estar parametrado dentro de las normas de seguridad y seguro en el trabajo para el sector construcción. Ese plan es el que, eso no, tiene que presentarlo dentro de los documentos que va a alcanzar a la solicitud excepcional de ampliación de plazo, ¿no? Como les señalaba, tiene 15 días para presentar desde este día que ha marcado la pauta, que es el 4, contabilizando a partir del 5, y la entidad tiene 15 días para pronunciarse. ¿Puede existir un acuerdo? Había una pregunta acerca de que si es que podía existir un acuerdo antes de la aprobación de la entidad para la removilización y adecuaciones. Si la entidad y el contratista se ponen de acuerdo, sí es posible que pueda haber una removilización antes inclusive de la aprobación de la ampliación excepcional. De no mediar ningún acuerdo, se entiende que este periodo de la removilización y adecuaciones se va a realizar una vez que se aprueba la ampliación de plazo excepcional, ¿no? Y posteriormente tenemos ya la etapa de ejecución de la obra con COVID o bajo los efectos COVID, ¿no? Acá hay otro diagrama para diferenciar los tiempos. De acuerdo a lo que les he comentado en la directiva, están los 3 tiempos, pero en cuanto al plazo, sí, desde la presentación de la solicitud vas a tener que cuantificar todo el plazo que te ha demandado la paralización, la adecuación y la ejecución del saldo de obra bajo los efectos de COVID. Pero solo vas a presentar los costos hasta la etapa periodo 2, que incluye la paralización y la adecuación. ¿Y por qué lo está señalando así la norma? Y está dejando para un segundo tiempo, es decir, 30 días
perdón que se adelantó, 30 días posteriores a la aprobación de la ampliación de plazo, porque esa situación recién vas a poder cuantificarla o vas a poder estimarla de forma más certera o más precisa cuando entres en la ejecución del saldo de obra. Entonces, por eso que la directiva ha establecido esos 2 tiempos para el costo, ¿correcto? Si hay alguna pregunta relacionada a este tema, no hay ningún problema, la podemos absolver al finalizar la disertación mía y la del ingeniero Reina. Este es el diagrama general. Como les he señalado, el 101 marca la pauta, hay 15 días para presentar la ampliación de plazo excepcional, la entidad tiene 15 días para pronunciarse, luego de que se pronuncie y aprobada la ampliación de plazo, hay 30 días donde el contratista tiene que cuantificar los costos directos y gastos generales con el nuevo plazo implementando las medidas y la custodia y también los costos acerca de custodia y mantenimiento, y la entidad tiene que pronunciarse en el plazo de 15 días. Tanto para que la entidad se pronuncie para la ampliación de plazo, como para que la entidad se pronuncie sobre los costos ya en ejecución de obra, va a establecerse si es que hay una discrepancia los términos que plantee la entidad, ¿correcto? Y esa discrepancia va a poder ser sometida a través de los mecanismos de solución de controversias que ya les he explicado. ¿No? Básicamente ese es el cuadro o el paneo general de todo el procedimiento de la directiva número 005. Algunos ejemplos de gastos y costos, por ejemplo, por los días de paralización, podemos tener los siguientes conceptos, ¿no? Vigilancia durante la paralización, servicios básicos, los costos financieros de la carta fianza, personal que habría laborado de acuerdo a la programación de la obra, sustentación. ¿Cómo se va a sustentar este tema? Vamos a poder sustentar por los costos directos y gastos generales que estén de acuerdo al contrato, y el tema del personal con la planilla o recibo de honorarios del personal que correspondan al periodo de la paralización, es decir, para acreditar que mi ingeniero residente no se fue, para acreditar ese tema lo voy a tener que hacer con los recibos por honorarios por este tema, ¿no? Por los días para adecuar los ambientes provisionales bajo medidas COVID, ¿qué conceptos se pueden presentar? Los costos del personal y gastos generales del contratista durante el plazo que demora la ejecución de estas adecuaciones. Y esto se va a tener que sustentar o acreditar con recibos por honorario, facturas, por gastos generales del contratista ejecutor. Para la removilización del personal especializado de la obra, traslados del personal, por ejemplo, en el tema de removilización, traslado del personal que no recibe en la localidad de ejecución, ¿no? Acá vamos a tener que acreditarlo pues con el DNI, el recibo que detalle pues la dirección de residencia de este personal. Si la obra era en Tacna y el personal era de Lima, vamos a tener que acreditarlo con su DNI, ¿no? Y también vamos a tener que acreditar con comprobante de pago del servicio de transporte. No el transporte que le ha tomado al ingeniero ir desde en ómnibus hasta la obra, no, sino el transporte que le va a tomar al ingeniero movilizarse desde la zona donde ha estado, removilizarse desde la zona alejada de la ciudad donde ha estado hasta la obra. Para la movilización de equipos, traslado de los equipos, el flete, por ejemplo, y hay que verificar, ojo, si estos equipos fueron retirados de la obra, porque si no estaría haciéndose un doble pago. Y esto también con comprobantes de pago del servicio de traslado o flete. Dentro de otro de los aspectos, ejemplos de gastos y costos, para el tema de gastos de adecuación de las obras provisionales, tenemos la adecuación de los ambientes de ducha, lavatorios, comedor, etcétera. Esto a través de comprobantes de pago, facturas, recibos, etcétera, ¿no? Para el plan de prevención y de vigilancia, prevención y control del COVID, también los costos por elaboración del plan a través de comprobantes de pago. Para la identificación de sintomatología previo al inicio del centro de trabajo en cumplimiento de los protocolos establecidos, las pruebas rápidas, los guantes, los termómetros, entre otros. Y esto se va a tener que sustentar también con comprobante de pago. Dentro de medidas preventivas, la señalética, paneles informativos y gigantografías relacionadas a la señalización con comprobantes de pago también. En cuanto al incremento de implementos de equipos de protección personal, los costos por mascarillas, caretas de plástico, también con comprobantes de pago. Estos son algunos ejemplos, hay más, pero les he traído algunos ejemplos para que puedan ustedes verlos. En cuanto a la cuantificación del costo por saldo de ejecución de obra, en realidad, como les dije, esto se va a dar en un segundo tiempo, ya luego de ejecutada la obra, donde hay que presentar la solicitud. Tienes 30 días calendario
desde aprobada la solicitud de ampliación de plazo y la entidad tiene 15 días calendario después de presentar esta solicitud para pronunciarse. Si la entidad lo aprueba, notifica al contratista su pronunciamiento y si no lo aprueba, debe precisar en esa desaprobación los aspectos donde existe la discrepancia y subsiste, como les dije, el derecho del contratista de reclamarlo a través de los mecanismos de solución de controversias que la norma contempla. En cuanto a modificaciones posteriores, puede darse el caso de que luego los sectores competentes dicten medidas de carácter complementarias de carácter sanitario, ¿no? Y estas medidas posteriores a la ampliación excepcional de plazo pueden también implicar la modificación del contrato y básicamente lo que les quería comentar en este aspecto también de las modificaciones posteriores, lo que les dije al inicio, ¿no? Que son revisables los costos. Entonces, las partes, señala la directiva, pueden revisar periódicamente el impacto tanto de plazo, los conceptos económicos, los costos, los mecanismos de compensación que se hayan establecido, sí, para mantener la finalidad, el equilibrio económico entre las prestaciones. Acuérdense del equilibrio, del principio de equidad, ¿no? Pudiéndose modificar el contrato bajo estos términos. ¿Cuál es el procedimiento de modificación? Desde que presenta la solicitud el ejecutor de la obra, al supervisor hay un plazo de 10 días calendario para que el supervisor emita su opinión a la entidad desde que se presente esta solicitud y la entidad en el plazo de 15 días tiene para emitir su pronunciamiento relacionado a estos temas. Si también no hay un entendimiento, también podrá recurrirse a los mecanismos de solución de controversias. ¿Cuál es el impacto que ha establecido la directiva en cuanto al contrato del supervisor de obra? En realidad, el supervisor de obra recién va a poder presentar este tema dentro de los 10 sus temas dentro de los 10 días de que se ha aprobado la ampliación de plazo excepcional. Dentro de los 10 días va a tener que presentar la cuantificación de sus mayores gastos generales y los costos en que va a incurrir por la implementación de las medidas de control y prevención, ¿no? La entidad, por su parte, tiene 10 días también de presentar la solicitud también para aprobarlo, y si lo aprueba, automáticamente se da por modificado su contrato con relación a esta cuantificación de mayores gastos y costos, y si no lo hace, también tiene que decirle por qué está discrepando, por qué no lo hace, y el supervisor también tiene expedito su derecho para controvertir el tema. Dentro del flujo que les he preparado, el diagrama, para explicar esto que les estaba señalando, del supervisor, está el hito de la aprobación que lo tenemos acá, de la ampliación excepcional de plazo, los 10 días que tiene el supervisor para presentar su cuantificación de costos y los 10 días que tiene la entidad para pronunciarse. Algo que les he traído acá, que es lo que también señala la directiva, es que en realidad todos los costos para la implementación de estas medidas para prevención y control no son, por eso se ha sacado esta directiva de ampliación excepcional de plazo, no son calificados como prestaciones adicionales ni de obra, ni tanto para prestaciones adicionales de supervisión. No son adicionales. Eso es algo que hay que tener en consideración. También la directiva ha desarrollado lo que el decreto 1486, decreto legislativo 1486 ya nos señalaba anteriormente, y era que los adelantos han incrementado en su cuantía del régimen general de contrataciones del Estado. Antes los adelantos directos eran de 10% y el adelanto de materiales era de 20%. Ahora han incrementado a 15% el directo y a 25% el de materiales. Pero si es que ya recibió su adelanto de 10%, solo se le va a incrementar hasta 5%. Y si ya recibió su adelanto de materiales e insumos, su 20%, solo se le va a aumentar 5%. Los tiempos va a ser luego de que se aprueba la ampliación de plazo excepcional, tiene 8 días para presentarlo y la entidad 7 días para pronunciarse. Y en cuanto al calendario de adquisición, va a tener que hacerlo en concordancia entre el adelanto de adquisición y materiales e insumos, va a tener que hacerlo en concordancia con el nuevo calendario que ha presentado. Algunas dificultades, y con esto ya estoy finalizando, que he identificado para comentarlos con el ingeniero Reiner Solís. Primero, la obra se va a iniciar provisionalmente con lo aprobado por la entidad, lo cual va a surgir ciertas situaciones o discrepancias. He recibido algunas llamadas de algunos funcionarios que
y puedo decirles que se ve un aire, se ve un tufillo a un tema confrontacional. Y eso no es lo que hemos estado comentando acerca de los principios de eficiencia, de eficacia, de equidad, de integridad. Entonces ahí yo tengo una primera dificultad identificada. Como segundo punto, que se va a trabajar sobre rendimientos desconocidos, ¿no? Justamente por las medidas de prevención y control. No hay métricas para este tema. Y ahí justamente la experiencia como profesionales, como es el ingeniero Reiner Solís, hoy por hoy puede ser uno de los profesionales más destacados en estos temas, de cómo hacer para cuantificar estos temas, ¿no? También el reemplazo de personal. Va a haber personal que no va a querer continuar en la obra. De repente, por la edad que tiene, sabemos que hay profesionales que para llegar a esas calificaciones de obra, estos profesionales tienen cierta trayectoria y ya tienen sus años, peinan canas. Entonces, ahí también vamos a tener algunos problemas, ¿no? También yo he identificado la afectación de las procuras, tanto de las procuras o de la adquisición de materiales, equipos que puedan trabajarse de forma nacional, como también, como punto número 5, la afectación de la importación de equipos. Pensemos en una obra de la construcción de una hidroeléctrica, por ejemplo, o de una central termoeléctrica. Cómo podría, cuando tengas que importar equipos del extranjero, cómo se va a afectar en tiempos y costos esa procura, esos equipos. Al igual en el tema nacional, ¿no? En el costo de transporte, el costo del equipo en sí mismo. Y finalmente, la redistribución que va a haber en la obra en tanto a los temas de triaje, porque van a tener que habilitar el área de triaje donde se va a tomar la temperatura, etcétera, etcétera. Todo eso y los comedores, por ejemplo, todas esas situaciones van a presentar algunas dificultades durante el desarrollo de la obra. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que le quería comentar y doy pase al ingeniero Reiner Solís para poder apreciar lo que nos ha preparado para el día de hoy. Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias a los asistentes por su participación. Previo a continuar con el tema de la exposición, que es la estimación de costos en la etapa del saldo de ejecución de obra, queríamos hacer una aclaración respecto al decreto legislativo 1486, respecto a los recursos adicionales al Tesoro Público. Bueno, este decreto establece los alcances y procedimientos para el reconocimiento de gastos generales y costos directos relacionados a la ampliación de plazo excepcional. Pero dentro de sus cláusulas también indica que estos mayores costos directos y gastos generales deben efectuarse con cargo al presupuesto institucional de la entidad pública, que autoriza la reactivación de la obra pública paralizada sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Esto no significa que la entidad va a cubrir estos mayores costos directos y gastos generales con el presupuesto de la inversión de la propia obra. Esto significa que las entidades van a cubrir estos mayores costos directos y gastos generales modificando su presupuesto institucional de apertura del 2020, conforme lo indicado en el artículo 38 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Es posible que algunas entidades, con sus recursos asignados para este año, puedan modificar su presupuesto, habilitando y reasignando con cargo al presupuesto institucional de la entidad pública. Y esto para el reconocimiento de estos gastos generales y costos directos relacionados con la ampliación de plazo excepcional dictada por el Decreto Legislativo 1486. Podemos afirmar que en el Perú no hay ninguna entidad que no haya modificado su presupuesto institucional de apertura. Es el caso que, observando las consultas realizadas en el CIAF, el portal de transparencia económica, por ejemplo, Provías Nacional figura con un gasto en base al devengado, lo comprometido, del 23.3%, y el Ministerio de Vivienda con el 33.2%. El año pasado el promedio del gasto en proyectos de inversión fue del 70%. Este año se estima en un promedio del 50% en proyectos de inversión. Es decir, hay un 50% que probablemente no se llegue a gastar. Eso es para la primera etapa.
¿no? Para la segunda etapa, bueno, y respondiendo a la pregunta sobre la estimación de costos, Gustavo, como explicó correctamente, hay 3 etapas que abarca la directiva en el reconocimiento de gastos generales y costos directos. La etapa de paralización, la etapa de adecuación y removilización y la etapa del saldo de obra, la etapa de ejecución de obra, sus efectos COVID. A esta etapa nos vamos a referir. La Directiva 05-2020, en su disposición 7.2.1, indica que el contratista, lo dice así, ¿no?, debe cuantificar el plazo en función al impacto en la ruta crítica, considerando los rendimientos que se estimen para la ejecución de la obra. En primer lugar, debemos tener en cuenta que lo que va a impactar en la obra es la implementación del protocolo sanitario en sí, y no el COVID, y no la enfermedad, ¿no?, sino es la implementación de este protocolo. ¿Cuál es el objetivo de la implementación de este protocolo? A ver, suponiendo que en la obra suponiendo que la obra se paralice porque algunos trabajadores contraen la enfermedad COVID-19, la pregunta va a ser, ¿a quién es imputable esta paralización? ¿Al contratista? ¿O no es imputable al contratista y el contratista podrá pedir ampliación de plazo? Esto requiere un análisis previo. Esto requiere que, si el contratista ha cumplido los protocolos, no han sido observados por el supervisor, el contratista podría decir, yo he cumplido los protocolos sanitarios y esta paralización no es imputable a mí. Entonces, de ahí la importancia de que la obra se ejecute con los protocolos de implementación. Resolución ministerial 087 en caso de vivienda y resolución ministerial 257 en el caso de transportes. Hagamos un ejemplo teniendo en cuenta el impacto en el tiempo de la jornada laboral de 8 horas. Hay jornadas laborales de 10 horas en algunos casos de obras, ¿no? Y a su vez, ¿cómo impacta este tiempo como un factor en el rendimiento de la partida? Voy a compartirles una diapositiva donde expreso una propuesta. A ver, estamos aquí y acá se puede compartir. Si todos pueden observar. Gustavo, ¿se ve la pantalla? ¿Se observa en la Sí, pantalla? sí, sí se Ya, ve, bueno. sí se ve. Estimación del plazo de ejecución de obra. Tenemos el saldo por empezar. Es cierto que podemos identificar, esto es una propuesta de manera general, ¿no? Podemos identificar las partidas de obra terminadas y las partidas de obra por terminar, ¿no? Dentro de esas partidas por terminar, que significa el saldo de obra, podemos identificar qué partidas podrían ser afectadas por el COVID-19. Podemos identificar las partidas críticas del CAO vigente y identificar qué partidas podrían ser afectadas por este rendimiento. En sí, lo que debemos verificar es el impacto de la implementación del protocolo en la ejecución de la partida. Voy a poner algunos ejemplos y voy a poner cuatro ejemplos. Tengo que tomar atención en lo que indica el protocolo en forma específica, porque esta manera de trabajar la obra tiene que ser en base al protocolo que debe estar reflejado en mi plan de seguridad, ¿no es cierto?, y salud en la ejecución de la obra. Por ejemplo, la resolución ministerial 87 en su disposición 5.d de vivienda y la resolución ministerial 257 en su disposición 8.10 del Ministerio de Transportes indica que el uso de la mascarilla es de uso permanente y obligatorio, ¿no? Y indica además que debe cambiarse constantemente esta mascarilla y debe registrarse ese cambio. Indica también, por ejemplo, que cada vez que estornude un trabajador debe haber un consecuente lavado de manos en el lavadero más cercano y toma de temperatura, independiente de las temperaturas que se hicieron al entrar y salir de acuerdo a la resolución ministerial del Ministerio de Salud, que también forman parte, pero no forman parte de la jornada laboral. Se puede identificar algunas partidas afectadas por el distanciamiento. Pongamos el primer efecto, el uso de la mascarilla por el movimiento. Hay partidas, alguien que siempre se trabajan con mascarilla, pero no la cuadrilla completa usa la mascarilla, por el movimiento de tierras con polvo. Pero hay partidas que no se usan mascarilla y que el movimiento del trabajador podría afectar el rendimiento. ¿Cómo así? A ver, el acomodo de mascarillas por el movimiento y disminución de oxígeno por el efecto del uso de la mascarilla. Hago un paralelo
con las partidas que tienen rendimientos menores en altura y en trabajos a profundidad en distintas obras, donde se aplicó la regla de los mínimos. Por cada 10 minutos se pierde 1 minuto, ¿no? de labor. Es el mínimo que se puede perder, 1/10 del trabajo. Entonces, por cada 60 minutos se puede perder 6 minutos. Por cada 8 horas, yo perdería 48 minutos en todo el día. Ya tendría un efecto por el impacto de la mascarilla en algunas partidas que podría cuantificar en un determinado tiempo. Cambio de mascarilla y registro. Según el protocolo del Ministerio de Transportes, se tiene que cambiar la mascarilla del trabajador y se tiene que registrar. Vamos a suponer una jornada laboral antes del almuerzo y otra jornada laboral después del almuerzo. Dos eventos. Entonces, el cambio de la mascarilla y el registro, es lo que dice el protocolo, hay que registrar el cambio, tiene que apuntarse. Se estima en 3 minutos cada evento, 2 eventos, 6 minutos. El estornudo y consecuente lavado de manos y toma de temperatura. Esto lo indica el protocolo de vivienda, como lo indica el protocolo del Ministerio de Transportes. Entonces, considerando 2 eventos, durante 8 horas solo se estornuda 2 veces en promedio, el tiempo estimado al lavadero, lavarse las manos, volver al área de trabajo, tomarse temperatura y el reinicio, 3 minutos cada evento, en promedio 6 minutos. Hasta ahí estas tres partidas, si yo considero la pérdida total de tiempo, voy a tener 60 minutos, 1 hora. Entonces podría estimar, imagínense que hay el rendimiento de una partida que tiene un rendimiento sin COVID 15 metros cúbicos por día. Ese rendimiento va a ser afectado por este factor. Ahora el nuevo factor va a ser 15, no por 8 entre 8, si 8 horas es la jornada laboral, considerando la jornada laboral de 8, no la excepción de 10, ¿no es cierto? Sería 15 por 7 entre 8. ¿Por qué 7? Porque 8 menos 1 se ha perdido 1 hora. Entonces el nuevo rendimiento se podría estimar en 13.13 metros cúbicos por día en las partidas que yo he escogido. ¿Y qué partidas voy a escoger? Si estoy en un inicio cuantificando el plazo de ejecución, voy a escoger las partidas que afectan la ruta crítica, PCM, porque las partidas críticas son las que determinan el plazo de la obra en la programación, ¿no? Path Critical Method, ese es el método que se ha usado para establecer el plazo de la obra. ¿Podríamos encontrar algunas partidas afectadas por el distanciamiento? Sí. En este caso, la evaluación podría ser un poco más compleja. Podríamos usar una curva camino-tiempo del trabajador, disminuir las horas, disminuir el número de trabajadores. Podríamos llegar, y esto se va a parecer a la pérdida de 1/10 de trabajo por cada 10 minutos. Entonces, podríamos establecer en 48 minutos este distanciamiento. Siguiendo el mismo ejemplo A, tendríamos, si sumamos que hay alguna partida que pueda ser afectada por el distanciamiento, por ejemplo, en el caso de transportes es 1 metro, en caso del Ministerio de Vivienda es 1.5 metros, en caso del transporte, pongamos la partida de cunetas al final de la obra y algunas partidas en forma específica, porque hay partidas donde 1 metro es la distancia natural de trabajo y no habría esta afectación, pero encontrando las partidas que puedan ser afectadas, y siendo partida crítica, debería incluirse este factor. Tendríamos 1 hora, 48 minutos, 1.8 horas, y si el rendimiento de esta partida sin COVID era 15 metros cúbicos por día, este es un supuesto, el nuevo rendimiento COVID sería 15 por ese factor, 6.2 entre 8, 11.63 metros cúbicos por día. Y sí se pueden poner factores fraccionarios de rendimiento en las obras, no necesariamente tienen que ser números exactos, como ustedes saben. Una vez establecido el nuevo rendimiento, puedo recién establecer la duración de las actividades. Y una vez establecidas las actividades, porque este cronograma es basado en el cronograma inicial, con las partidas iniciales, podría, si es que se encuentra una causa justificada, reprogramar este cronograma recién, y si es necesario, y posteriormente hacer una estimación del nuevo plazo. Y esa sería una propuesta para la modificación del plazo en forma justificada, como indica el reglamento. Se pueden encontrar otros factores, se pueden discutir algunos que están acá, pero cada obra tendrá su particularidad. Sin embargo, podemos también ir a una segunda etapa. Todos saben que después de otorgada la ampliación de plazo, el contratista 30 días después tiene que hacer una estimación. Nuevamente hablamos de estimación de los mayores costos directos y gastos generales,
no es una no es sigue siendo una estimación, porque nadie ha trabajado todavía en COVID, nadie ha implementado estos protocolos antes, acá en el Perú, ¿no? Entonces, nuevamente, solamente que la identificación de partidas no se va a reservar a partidas críticas, sino también va a ser a partidas no críticas afectadas por el rendimiento, porque los mayores costos directos no están no solamente están relacionados a partidas críticas, sino también a partidas no críticas. Y hay que identificar estas partidas, hacer el trabajo anterior, afectar el rendimiento, y esos rendimientos consecuentemente nos van a traer dentro del análisis, la célula del análisis de precios unitarios, un nuevo costo. Podemos estimar nuevos precios unitarios para las partidas preexistentes afectadas en base a estas estimaciones de rendimiento justificadas. Siempre tiene que haber una justificación. Estimarlo posteriormente la fórmula de reajuste de este saldo de obra. Acuérdense que este saldo va a tener una nueva fórmula. Estimar el mayor costo directo COVID-19. Podríamos calcular un nuevo precio con menores rendimientos y restando el efecto del precio contratado anterior, podríamos sacar el efecto COVID en sí. A esto se le aplica el reajuste de la fórmula polinómica establecida, de la nueva, ¿no? Y podríamos tener una estimación de los costos directos más el reajuste de los efectos COVID-19. Igual, y esto es una cuantificación total, podríamos igualmente estimar los mayores gastos generales variables y fijos de la manera que el contratista lo estime de acuerdo a la particularidad de su obra, costo mensual de mascarillas, guantes, adecuación de almacenes. En este caso, la adecuación de almacenes sería gastos generales fijos, se van a hacer solo una vez, y establecer un costo total. ¿Cómo va a ser el pago? Podríamos, y esta es una propuesta, establecer un cronograma de pago del costo directo de gastos generales que se le podría presentar a la supervisión. La directiva 05 también establece un acápite, una disposición, la 7.41.2i, pero ahí no habla de mayores costos directos. La directiva indica lo siguiente: el contratista puede cuantificar, en este caso es estimar también, ¿no?, de aquellos costos que resulten necesarios para garantizar la adecuada custodia, miren, y o mantenimiento de las partidas ejecutadas de la obra. Voy a repetir esta frase, ¿no? Mantenimiento de las partidas ejecutadas de la obra. Si un contratista llega a obra y todas las zanjas que ha excavado están tapadas, es donde voy a cuantificar este costo, voy a estimar este costo y en qué lugar de la estructura lo voy a colocar, es justamente en este párrafo, ¿no? Justamente en este concepto. Identificación de nuevas partidas necesarias para el reinicio de obra. Podría ser limpieza de zanjas para derrumbes, limpieza de armaduras oxidadas, ¿no? Hay que elaborar los APU de estas nuevas partidas y realizar las cuantificaciones. Esta es una propuesta. Y este flujograma esquema la propuesta que acabo de indicar. Sin embargo, existe otra problemática. Una vez de que se ha cuantificado los costos directos, como se menciona aquí, se ha cuantificado los gastos generales y se ha cuantificado también los costos necesarios para el mantenimiento y custodia de partidas ejecutadas, la directiva indica que hay que valorizarlos. Entonces, en este caso, no está definido la forma de valorizar. En la directiva solo habla valorización. He escuchado propuestas al respecto y acá menciono dos propuestas. Una propuesta es la siguiente. Acá, mi foto está encima de esta parte. Muy bien. Una propuesta es valorizar los efectos COVID por separado, ¿no? Realizo la valorización principal, establezco de la valorización de la obra sin COVID, la que estuve como en forma tradicional, ¿no? Valorizo el costo directo, el GGB, el gasto general fijo, la utilidad, los reajustes que corresponden, el IGB, el total, la valorización principal. Obviamente con las amortizaciones que correspondan. Y en forma separada, valorizo el efecto COVID. Costos directos, costos de mantenimiento de las partidas ejecutadas, los gastos generales fijos, se aplican los reajustes que corresponden, el IGB, y se determina en forma separada una valorización del efecto COVID. Esto va a tener una ventaja porque si posteriormente vamos a revisar y vamos a pedir a la entidad un ajuste, o la entidad va a pedir un ajuste, tenemos estos efectos COVID segregados, sustraídos del efecto principal, que es la obra. Es una propuesta. La otra propuesta es
que estos efectos, ¿no es cierto?, considerando que no son prestaciones adicionales, como dice la directiva, como lo mencionó Gustavo, puedan verse como un presupuesto integrado, donde dentro de un presupuesto integrado se coloque el costo directo, el gasto general reformulado, la utilidad, el subtotal, el IGB y el total. Esa es una segunda propuesta. No hay nada definido. La realidad nos va a indicar durante la ejecución de estas valorizaciones, de estos efectos, cómo se van a llevar a cabo estas valorizaciones. Por ahora, estas son las propuestas que hay. Sobre las modificaciones posteriores, como dijo Gustavo correctamente, el numeral 6.4 indica que se puede revisar el plazo y los conceptos económicos. El 7.52 y el 7.53 indica que se pueden revisar los costos directos y gastos generales de la etapa de ejecución de obra. El 6.4 nos dice inclusive que se puede revisar el plazo, que el contratista podría pedir una revisión del plazo y si se advierte la necesidad de hacer ajustes, podría solicitarlo. Y Gustavo explicó el procedimiento que está establecido en la directiva. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer el contratista en obra para poder cuantificar, medir, pedir a la entidad un reajuste? Va a tener que sustentarlo y esto involucra un nuevo reto para el contratista. Un nuevo reto respecto a ser más eficiente en sus procedimientos y más eficaz en el tiempo, ¿no? Se tiene que comparar el rendimiento medido en obra con el rendimiento que estimó a la hora de reclamar los efectos COVID a la entidad. Obviamente tengo que tener en cuenta el APU, el análisis de precios unitarios del presupuesto contratado. Entonces, lo que se exige al contratista es que actúe eficientemente, que genere daily report, los famosos reportes diarios, que tienen que contener un cronograma de seguimiento, datos de medición, ¿no? Anotar, avance diario de acuerdo al rendimiento estimado, número de cuadrillas, inicio y fin de cada partida, el clima, sea inicio tardío, inicio temprano, tiempo de lavado, estimar los tiempos que hemos visto reales, ¿no? Hemos estimado unos tiempos de la mascarilla, hemos estimado unos tiempos del reporte cuando se le entrega a un trabajador, el tiempo del estornudo, el tiempo del distanciamiento en las partidas que exista, distanciamiento justificadamente, para obtener una referencia respecto a las partidas de mano de obra, materiales, herramientas, con mano de obra, herramientas, solo con partidas y equipos. Solo así, teniendo esta información, es posible que apliquemos alguna técnica, una de las mejores prácticas, alguna práctica, el valor ganado, measure mile. Solo así vamos a poder cuantificar y llegar a establecer una medición correcta. Entonces, lo que hemos visto nos lleva a una conclusión, ¿no? El contratista tiene que ser más eficiente durante la ejecución de la obra. Tiene que generar reportes en los cuales puede ejecutar pueda almacenar la información para un posterior reclamo o para definir las desviaciones compensables y excusables que pueda tener respecto a su programado. Entonces, si queremos tener una, una evaluación contemporánea del contrato, es necesario medir, ¿no? Esa sería la frase con que termino la exposición. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Absalón, abogado Bayona. Tenemos consultas desde nuestra plataforma de Facebook. Para el abogado Bayona, Alexander Madariaga Dueñas indica, en el numeral 6.2 de la directiva número 5 del 2020 OCE, señala en su segundo párrafo que la solicitud excepcional de ampliación de plazo podrá considerar el impacto en plazo por la ejecución de la obra bajo las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19, dispuestos por los sectores competentes y toda otra medida que resulte necesaria para la reactivación de la obra y su ejecución que derive directamente del estado de emergencia nacional. Sin embargo, en su presentación en la diapositiva Flujo del proceso AEP, ha planteado que ese aspecto no se considera en la ampliación excepcional de plazo y en la diapositiva Diafragma de la diferenciación sí lo considera. ¿Podría usted indicar cuál de las dos posturas es la que se debe aplicar? Es lo que consulta Alexander Madariaga Dueñas. Ya, mis saludos al ingeniero Alexander Madariaga y le voy a compartir la diapositiva. Quizás no
no lo he logrado apreciar bien o de repente no me sabía explicar bien. A ver, perdón. Deme un segundo que le voy a compartir la diapositiva sobre la cual está haciendo la pregunta. Yo no estoy diciendo que acá no se va con, acá no debe computarse el impacto en el plazo. En realidad, esto que está señalado como ampliación de plazo es el tiempo que va a demorar los 15 días en presentar el contratista y los 15 días en responderle la entidad. Pero lo que tiene que presentar acá, aparte de los documentos que están en el 1486, es considerando estos 3 tiempos que están claramente establecidos acá. Los tiempos, es decir, cuantificar todo el plazo de la etapa 1, de la etapa 2 y de la etapa 3. Inicialmente también había incluido el plazo que tenías en tu cronograma de obra antes del COVID. Por eso es que en la siguiente diapositiva yo le puse de que hay que diferenciar que cuando presentas la solicitud de ampliación de plazo excepcional, solo vas a presentar en realidad todo lo que es relacionado al plazo hasta al finalizar la ejecución del saldo de obra. Esta ejecución del saldo lo vas a hacer sobre estimaciones de plazo, de acuerdo al cálculo que tú hagas. Pero en lo referido al costo, solo vas a presentar lo relacionado a estas dos etapas, la paralización y la adecuación, la removilización y adecuación. ¿Por qué? Porque no tienes cómo saber cuánto cuál va a ser el impacto económico durante la ejecución de la obra, porque no hay métricas. Entonces, justamente por eso, esa segunda cuantificación ya de una ejecución de obra con COVID se está guardando para los 30 días posteriores. No hay ninguna confusión con las diapositivas son claras, el flujo es claro, acá está todo el tiempo que hay que considerar. Quizás se haya percatado de esto que señala acá ampliación de plazo, pero esta ampliación de plazo es para la presentación de la solicitud, para la aprobación, este espacio que está acá, pero en realidad son los 3 tiempos que en plazo se tienen que presentar. Ok. Por el momento no hay más consultas. Sí, había otra. Yo vi acá. Una más del señor No, había Alexander. una, pero antes había una de una señora Ángela Lamadrid. Ya dice, para el caso de la reactivación en el departamento de Piura, se computa desde la resolución ministerial número 116-2020 vivienda. Sí, en realidad la resolución que señala de vivienda, déjeme ver, la tenía acá, en algún lado la tenía, la quería compartir. A ver, porque la resolución de vivienda establece sí el inicio del cómputo del plazo, pero para determinadas obras en esas zonas, dentro de las cuales está la zona urbana de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Cayali, Ica y en las provincias de Santa, Guarmey y Casma del departamento de Ancash. Conforme a los literales A, que establece para proyectos de inversión en todas sus fases, en saneamiento y drenaje pluvial a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del organismo técnico de la administración de los servicios de saneamiento de los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, pero están relacionadas al tema de vivienda. Entonces, ahí hay que diferenciar qué tipo de obra a qué tipo de obra se refiere. También los proyectos de inversión pública de obras de infraestructura y equipamiento urbano a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de los gobiernos regionales. Para las demás obras existe lo que es el 103 y el 103 establece la obligación de reinicio de obra, pero por disposición con resolución, por la disposición ministerial del sector competente. Específicamente el término se lo digo ahora. A ver, deme un segundo, por favor. Específicamente dice la 103, determinado mediante resolución ministerial del sector competente. Entonces, si no está dentro de eso, no estaría reiniciando todavía el plazo, salvo que la entidad le notifique o el sector competente le notifique al contratista acerca de esa situación. ¿No? Y después había otra pregunta más del ingeniero Madariaga, creo, también. Sí. A ver, la voy a indicar. Dice, la segunda disposición transitoria del decreto legislativo número 1486 señala que en oportunidad de trámite de la ampliación excepcional de plazo AEP, los contratistas deben de presentar el calendario de avance de obra actualizado. Sin embargo, la directiva número 005-2020 OCE señala que los costos que corresponden al impacto en el plazo por la ejecución de la obra indica que dichos costos se presentarán para la evaluación y trámite luego de aprobado la ampliación excepcional de plazo.
Entonces, la consulta es, en el calendario de avance de obra actualizado que se presenta con la ampliación excepcional de plazo, ¿no consideraría dichos costos que se ocasionan por la modificación de rendimientos? ¿Existe un error en las diapositivas de la normatividad emitiva? ¿O cuál sería la interpretación adecuada para la consideración de los costos que se modifican por la variación de rendimiento en el presupuesto de obra? Es la consulta que hace nuevamente el ingeniero Alexander Madariaga Dueñas. Nuevamente creo que me la hace a mí, pues yo estoy premiado. Un poquito largas las consultas del ingeniero Madariaga, pero bueno, en realidad lo que señala, el key de su pregunta está en la parte final. Dice, se presentarían o en el calendario de avance de obra actualizado únicamente los costos de obra sin la afectación producida por la modificación de los rendimientos de obra. Ahí está la respuesta. Como no has todavía cuantificado eso, lo de la ejecución de la obra, no vas a poder incluirlo dentro de tu calendario. Salvo, no hay otra forma. Vas a tener que valorizar con lo que tenías hasta ese momento y después recién vas a poder trabajar con los costos que incluyen la ejecución de la obra. No sé si quieras ampliar, Reiner. Sí, la directiva habla de valorizar. Primero hay que tener en cuenta que se estiman los costos por el plazo. Se estima primero la cuantificación del plazo. Hay una estimación de la cuantificación del plazo. Se otorga la ampliación de plazo con la que la entidad otorga. Posteriormente, el contratista, luego de otorgado la ampliación de plazo 30 días después, presenta una cuantificación de mayores costos directos y gastos generales de la etapa de ejecución de obra, ¿no es cierto? Ya. La directiva habla de valorizar esos costos. Primero hay que determinar esos costos, los costos directos y los GGB. Pero cuando habla de valorizar, solamente da el procedimiento parecido a la ley principal. Oye, lo presenta 5 días después, a los 5 días de aprobar la valorización y se paga el mes siguiente. Pero no indica cómo valorizar. Y como yo decía, acá hay dos visiones, hay dos opiniones al respecto. De los que opinan que la valorización debe tener efectos separados, es decir, se debe seguir valorizando la obra principal como se seguía valorizando y el efecto COVID se valoriza por separado. Los costos directos del efecto COVID y los gastos generales se valorizan. ¿Cómo? Estaba planteando al inicio que se presente un cronograma de pagos al supervisor para que sean aprobados, para que estos pagos, mayores costos directos y mayores GGB, se vayan desembolsando conforme a este cronograma. Otra propuesta que escuché es que sea un porcentaje del costo directo. Pero sin embargo, esas dos propuestas no están definidas, sino son propuestas. La directiva no lo indica expresamente. Había una propuesta, otra propuesta, donde no se valorice en forma separada, sino se realice una valorización unificada con partidas nuevas COVID dentro de una sola valorización. Y esa es la segunda propuesta. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando valorizamos costos directos y gastos generales, realmente lo que estamos viendo son reembolsos. Pero cuando lo unificamos al costo directo, matemáticamente hay que aplicarle la utilidad, ¿no es cierto? Y dentro de un presupuesto. Entonces, entre uno y otro hay una diferencia importante, que en uno se aplica utilidad al costo directo y en el otro al costo directo es un reembolso, que que es un procedimiento parecido cuando se otorga ampliación de plazo en el reglamento principal. En el reglamento principal, cuando se otorga ampliación de plazo a un contratista, lo que se le reconoce al contratista son realmente los reembolsos de mayores gastos generales, variables diarios, ¿no es cierto? Y el reembolso de mayor costo directo. No se le aplica la utilidad. El reajuste y el IGB sí son permitidos. Esa es la diferencia. Esas son las propuestas. Tienen que tener en cuenta que la directiva no lo establece, simplemente no establece ese procedimiento de cómo valorizar. En Okay. esa fase estamos, ¿no? Muchas gracias por las ponencias que el día de hoy nos han podido señalar a todos los que nos han seguido a través de la plataforma de Facebook y la plataforma Zoom también. Y antes de culminar con esta conferencia que ha sido muy nutrida, le damos pase a nuestro decano del Consejo Departamental de Tacna, el ingeniero Francisco Ramos Flores. Ingeniero Francisco, los micrófonos son suyos. Parece que está teniendo problemas con la señal, mientras que esperamos que se conecten. Les recordamos que esta conferencia va a quedar grabada en nuestra plataforma de Facebook, así que si quieren volver a verla, poder discernir de esta conferencia, pueden volver a visualizarla en nuestro Facebook SIPS de Tacna. Ingeniero Francisco Ramos, le damos pase. Gracias. ¿Me escuchan? Sí.
Sí, ingeniero, buenas noches. Ya, gracias. Magíster Reiner Azulón Solís Villanueva, abogado Gustavo Bayona Macpherson, estimados consejos departamental de Tacna, colegas de la orden que están en la plataforma y todo el público que está presente en este curso importante. Muy buenas noches. Continuamos con las capacitaciones. Es un tema importante que han tocado el día de hoy, reactivación de obras públicas y análisis coyuntural. A lo que estamos viendo ahorita son bastantes obras que están reactivándose, pero ahí tienen problemas porque no saben cómo generar, digamos, el panorama en la ampliación de plazo y las implementaciones. Y los temas que han tocado el día de hoy es importante, ¿no? Ya que eso es las experiencias que ustedes tienen, es una nueva cultura, una nueva etapa, ¿no? Y estuve siguiéndoles, importante. Y como consejo departamental tenemos los siguientes cursos para los siguientes días. En unas horas, a las 8 de la noche, tenemos para los capítulos de geólogos mineros, la pandemia en la minería presente en el proyecto. Va a estar a cargo del doctor Jorge Antonio Villarroel, que va a ser de ponente de Chile, para los ingenieros civiles para el día 18 de junio a las 6 de la tarde, el tema de experiencias de drenaje superficial aplicados a la importante estructura en el Perú. Va a estar de ponente Michel Jiménez Jara García. El día 19 de junio, para los capítulos de geólogos mineros, a las 7 de la noche, la tecnología de hidrociclones filmes. Va a estar a cargo del ingeniero Renaus Alberto Fínica Castro. Y el día 27 de junio a las 6 de la tarde, para los capítulos geólogos mineros, minería en el Perú, pasado, presente y futuro. Son temas que estamos programando y se vienen dos cursos importantes a todos los ingenieros, personas que nos siguen en nuestra plataforma. Estamos programando el saneamiento físico legal que va a estar a cargo del ponente Guillermo Alfredo Piquesana Quintana. Y también vamos a tener con el mismo ponente, es peritación y tasación. Estamos programando para el mes de julio y ya tienen que estar pendientes. Y finalmente, quiero agradecer al nombre del Consejo Departamental de Tacna, al magíster Reiner Azulón Solís Villanueva y al abogado Gustavo Bayona Macpherson por haber compartido esta noche sus experiencias y sus conocimientos sobre la reactivación de obras públicas y análisis coyuntural. Y siempre el Consejo Departamental de Tacna va a estar abierto y es muy importante que sigamos capacitando a nuestros ingenieros y a la sociedad tacneña. Gracias por compartir sus experiencias y sí, me escucho. Ingeniero, el agradecimiento para nosotros por este espacio. En realidad nosotros somos apasionados de este tema y podemos quedarnos hasta la madrugada absolviendo consultas. Es más, yo le diría, ingeniero, que hay unas 2 o 3 consultas que todavía están ahí y me gustaría responderlas interactuando con Reiner también, en cuestión de 2 o 3 minutos. Aprovechemos, para eso están estas plataformas, es para el conocimiento, aprovechemos. Muchas gracias. Mire, hay una pregunta que dice, ¿la adecuación de los ambientes de trabajo con las medidas sanitarias se hace posterior a la aprobación de la ampliación de plazo o se hace antes de dicha aprobación? En realidad, de forma indubitable se va a tener que hacer luego de que te aprueben la ampliación de plazo, pero podrías acordar con la entidad de empezar a hacerlas desde antes. No hay ningún impedimento para hacerlo y eso es lo que se está recomendando, inclusive el MEF también está recomendando eso. Hay otra pregunta y esta me gustaría, Reiner, te la comento. A ver, dice, si el plazo se suspendió por lluvias y estaba vigente al momento del COVID, ¿la suspensión del COVID prima sobre las lluvias? ¿Debe llegarse a algún acuerdo? Bueno, lo que se está aplicando y lo que está recomendando el Ministerio de Economía, la recomendación es tener en cuenta la suspensión, por ejemplo, si la suspensión por lluvias era hasta el 3 de abril, queda hasta el 3 de abril y del 3 de abril hasta el 4 de junio sería la suspensión por el COVID. Eso es lo que está recomendando, no tomar esa iniciativa. Pero es una recomendación del Ministerio de Economía. Hay otra pregunta, y esta sí es la última, porque ya salvo que haya otra más. Dice, previo saludo, nos dice Omar Marca Dueñas. No soy especialista en el tema, pero conocen de la normatividad inglesa en obras que fue en la que el Estado se basó para construir las instalaciones de los Panamericanos, que es una idea
de que tomemos a nivel nacional? Dice el ingeniero Omar Marca Reina. Bueno, los New Engineer Contracts son los contratos que se han usado entre los Juegos Panamericanos y hoy en día, hace 3 días me parece, el presidente Vizcarra ha anunciado que para las obras de reconstrucción con cambios, donde han agrupado paquetes de obras de hospitales y obras de gran magnitud, han dado la buena pro al gobierno del Reino Unido y el de Irlanda, si no me parece, para iniciar vía este convenio los contratos NEC. En Inglaterra los contratos principales son estos contratos New General Contract, ¿no? Sí, ya no hay otra pregunta, ingeniero. Nos hemos quedado huérfanos de preguntas. No, no se preocupe, gracias por Gracias tu experiencia. Gracias. Ok, Un gusto. El magíster en Ingeniería Reiner Absalón Villanueva. También nos acompañó el día de hoy el decano de nuestro Consejo Departamental, ingeniero Francisco Ramos. Esperamos contar con la participación de todos los que nos han estado siguiendo. Si es posible, quizás hacer una nueva conferencia virtual, porque estos temas son muy importantes para nuestra ciudad de Tacna, sobre todo en esta pandemia en la que estamos, ¿no? En este estado de emergencia. Le agradecemos nuevamente su participación y esperamos contar con ustedes para las próximas capacitaciones. Muchas gracias. Buenas Un gusto, noches. Gustavo. Gracias.